Se nos pide resolver la ecuación lineal dada en una variable. Para resolver la ecuación lineal, necesitamos determinar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, necesitamos aislar y en un lado de la ecuación. Observe también cómo la ecuación dada contiene fracciones. Tenemos un paso opcional donde si queremos, podemos borrar las fracciones de la ecuación antes de resolver o simplemente podemos resolver la ecuación en su forma actual. Realmente resolveremos esta ecuación de dos maneras. Primero resolveremos la ecuación como se da y luego volveremos y lo resolveremos nuevamente limpiando primero las fracciones de la ecuación. Entonces la ecuación dada es y sobre 5, más y sobre 2. Es igual a 3, 4. El primer paso de la ecuación es simplificar el lado izquierdo de la ecuación. Observe cómo estos dos términos son términos y, lo que significa que podemos agregarlos o combinarlos, pero primero tenemos que obtener un denominador común. Si tenemos un denominador de 5 y 2, el mínimo común denominador es 10, lo que significa que debemos escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de 10. Entonces, para más de 5, multiplicamos la parte superior e inferior por 2. Y para y sobre 2, multiplicamos la parte superior e inferior por 5. Observe que ahora tenemos un denominador común de 10. Tenemos 2 y más de 5. Más 5 años sobre 10. Es igual a 3, 4. Si es útil, podríamos escribir 2 y sobre 5 como 2, 5 y 5 y sobre 10 como 5, 10 y. Avancemos y hagamos eso. Tenemos 2, 5 y más 5, 10 y. Es igual a 3, 4. 2, 5 más 5, 10 es 7, 10, lo que significa 2, 5 y más 5, 10 y es 7, 10 y. Tenemos 7, 10 y es igual a 3, 4, y ahora tenemos que multiplicar o dividir para resolver y. 7/10 y significa 7 10 veces y, así que probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 7 10, pero recuerde que dividir entre 7 10 es equivalente a multiplicar por el recíproco, lo que significa resolver para y, multiplicaremos ambos lados por 10 7. En el lado izquierdo, 17 por 7 10 es igual a 1 porque son recíprocos. Una vez y es y. O si lo necesitamos podemos simplificar. Hay 1 10 y 10 aquí y aquí, y hay 1 7 y 7 aquí y aquí, nuevamente dando un producto de 1. En el lado derecho, podemos simplificar antes de multiplicar 4, y 10 comparten un factor común de 2. Hay 2 en 4 y 5 en 10. Multiplicando tenemos 15, 14. La solución a la ecuación es y es igual a 15, 14. Ahora volvamos y resolvamos la ecuación nuevamente limpiando primero las fracciones de la ecuación. Mirando la ecuación dada, observe cómo tenemos denominadores de 5, 2 y 4, el mínimo común denominador de todas estas fracciones sería 20. Por lo tanto, para borrar las fracciones de la ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 20. Esto nos daría 20 veces más de 5. Más y sobre 2 es igual a 20 veces 3, 4. Vamos a seguir y mostrar la distribución aquí. Tendríamos 20 veces más de 5. Más 20 veces y sobre 2. Es igual a 20 veces 3, 4. Escribamos 20 como una fracción con el denominador de 1. Simplificando antes de multiplicar hay 1 de 5 en 5 y 4 en 5. Ahora solo tenemos 4 veces y que es 4 y. Además, simplificando nuevamente, hay 1 2 en 2 y 10 2 en 20. Tenemos 10 veces y, que es 10 y. Igual a la derecha hay 1 de 4 en 4 y 5 en 4. Tenemos 5 por 3, que es 15. A la izquierda, 4 y más 10 y es 14 y. Tenemos 14 y es igual a 15. El último paso es multiplicar o dividir. Entonces aísla y, 14 y significa 14 veces y.
Para resolver y, dividimos ambos lados entre 14. Por supuesto, obtenemos la misma solución y es igual a 15/14. Aquí hay dos formas correctas de resolver la ecuación dada. Espero que hayas encontrado esto útil.